Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y el día de hoy hemos invitado a nuestro querido amigo Ramón Grossfogel, ampliamente conocido en este espacio, para poder hablar sobre un tema sumamente doloroso que pues nos atañe a toda la humanidad y que es Gaza, Palestina. Cuando el 7 de octubre la resistencia palestina salió a destruir los muros que contienen a 2 millones de personas en un estado realmente de inhumanidad y de negación. Bueno, comenzó a recrudecerse, pues lo que hoy es ya abiertamente un genocidio. Y bueno, bienvenido, querido Ramón. Muchas gracias, Katia, por la invitación al programa. Y mira, hoy te invitamos realmente con mucha pena en nuestro corazón, porque no es un tema feliz ni siquiera emocionante, más bien es un tema que nos parte en dos, pero que tenemos que abordar justamente porque no podemos voltear la cara, ¿no? Ante el dolor, ante el sufrimiento en donde cada día nos vamos enterando de nuevos temas, de nuevas realidades, de nuevas cosas. El ejército israelí utiliza, por ejemplo, como escudos humanos a los palestinos. Esta es una práctica que se ha llevado a cabo pues desde el principio, pero bueno, hoy está demostrada ampliamente y bueno, siguen las masacres, no queda hoy día piedra sobre piedra. Es decir, Palestina está completamente devastada y se ha llegado pues a la destrucción ahora sí de un territorio en donde hoy día no queda más nada. Los blancos han sido reiteradamente hospitales, escuelas, incluso centros de distribución de alimentos. Ni siquiera las comitivas humanitarias han tenido un respeto a sus labores, sino que también han sido atacadas en múltiples ocasiones, periodistas. Y bueno, todos los días nos vamos enterando de este horror, de este genocidio, que además ha comenzado pues un nuevo capítulo con la muerte por hambre, ¿no? Tenemos ahora sí miles de personas muriendo todos los días por hambre, miles de niños, ¿no? Estamos viendo fotografías que realmente nos parten en dos. Y bueno, quisiéramos que empezar pues este diálogo contigo. Pues sí, mira, yo antes de meternos en Gaza, yo creo que es importante para un público que nos esté escuchando algunas cosas que hemos dicho antes, pero que muchas veces se nos olvidan. Y es que este genocidio en Gaza es la continuidad de un proyecto civilizatorio de muerte como es la modernidad capitalista occidental. Es decir, hay que hacer memoria de que el proyecto civilizatorio es un proyecto de muerte para la humanidad, sobre todo para aquellas poblaciones que son clasificados debajo de la línea del humano, es decir, que son deshumanizados eh, y los ponen al lado del mundo animal, aunque los humanos somos animales, ¿verdad? No hay duda de eso, todos los humanos somos animales. Eso es un antropocentrismo, ¿no? Pensar que los humanos no somos animales, pero en este caso la modernidad occidental utiliza la categoría de animal para la inferioridad racial, para construir una minoría del mundo como superiores racialmente y una mayoría del mundo como inferiores. Esa mayoría del mundo como inferiores, pues algunos pueblos son
sometidos para ser superexplotados y otros pueblos son dispensables, son sometidos para ser exterminados. Y eso ha sido así desde la expansión colonial europea hace ya, podríamos decir, más de 500 años. Si miramos, por ejemplo, el primer momento de esa expansión colonial, la expansión colonial de la monarquía castellana cristiana en la conquista del Andaluz, uno de los métodos de conquista que usaron fue precisamente el colonialismo de población o de asentamiento, que en inglés se conoce como settler colonialism, que es un tipo de colonialismo diferente a otros tipos de colonialismo, porque en este caso el colonizador no le interesa tanto ni la vida ni la explotación del trabajo de los colonizados. Lo que le interesa al colonizador es tomar las tierras, tomar las viviendas, tomar todos los recursos de las poblaciones colonizadas y sacarlas del medio violentamente con la fuerza y ocupar los territorios, ocupar sus viviendas, ocupar todo alrededor con familias de colonos, ¿no? En el caso de la conquista del Andaluz en la península ibérica, siglo XV y XVI, lo que hicieron fue reemplazar a la población originaria del territorio, en este caso musulmanes, judíos y cristianos unitarios. O sea, había cristianos unitarios en esos territorios, no cristianos trinitarios. Entonces, esas poblaciones fueron sometidas a una política de exterminio y fueron reemplazadas con familias cristianas del norte de la península ibérica que vinieron a ocupar los territorios, las viviendas, todo lo que estas poblaciones construyeron a través de siglos. Entonces, este tipo de colonialismo está fuertemente correlacionado con genocidio porque contrario al colonialismo de explotación, que el interés del colonizador es explotar la mano de obra del colonizado, en este tipo que se da un tipo de genocidio, pero más lento, porque terminas igualmente exterminando poblaciones exhaustas por todo trabajo, el trabajo de violento, ¿no? que se ejerce en una situación de esclavitud o de trabajo coercitivo como la encomienda que comenzó también en la conquista del Al-Ándalus, la encomienda que luego se va a llevar a las Américas. Este, eh, las poblaciones son exterminadas más lentamente en el colonialismo de explotación. En el colonialismo de población o de asentamiento, el exterminio es directo y rápido porque el colonizador llega inmediatamente a sacar a la gente del territorio, de sus viviendas, de todos lados, por la fuerza. No lo pueden hacer pacíficamente. La única manera de hacerlo es violentamente y para eso acuden a las masacres, acuden al asesinato masivo de seres humanos. La fundación del Estado de Israel es un ejemplo de eso, la Nakba, como dicen los palestinos, es decir, la catástrofe, en árabe es la catástrofe, que fue en 1948 que se funda el Estado de Israel con una gran masacre de cerca de 800.000 palestinos que fueron sacados de las tierras a fuerza de bayonetas y de matanzas y masacres. Entonces, pero este genocidio tiene una trayectoria que comienza en la Primera Guerra Mundial, cuando los otomanos fueron repartidos, o sea, el territorio otomano en una oficina de Londres, los franceses y los británicos se dividieron todo lo que era el territorio otomano, que era un territorio enorme, incluía Siria, Irak, Líbano, Palestina, todo un montón de territorio, lo que hoy llamamos Medio Oriente. Al dividirse en pedazos el Imperio Otomano, que era lo último que quedaba de las civilizaciones premodernas, porque ya habían colonizado a la altura de la Primera Guerra Mundial, colonizaron el mundo entero, destruyeron todas las civilizaciones existentes e impusieron la suya. Lo único que quedaba era los otomanos. Entonces los destruyen en la Primera Guerra Mundial y Palestina pasó a manos de los británicos. El Líbano a manos de los franceses, etcétera. Se dividieron los territorios. Entonces, eh, Palestina inmediatamente comienza
el colonialismo de población, de traer judíos europeos a asentarse en los territorios de Palestina en un proyecto de colonialismo de asentamiento para resolverlo como solución final, para usar el término hitleriano. El antisemitismo era tal que querían deshacerse de las poblaciones judías del territorio europeo y entonces para deshacerse por su propio racismo contra los judíos, entonces los lanzan a Palestina con una retórica también bíblica, protestante, fundamentalista, porque en esas sectas creen que el día que Israel ocupe toda Palestina, todo el territorio palestino, será el día que el Mesías se regresará a la tierra. Entonces, esa visión Bueno, de los fundamentos. para ¿Cómo? unos vendrá la tierra, para los judíos vendrá la tierra y para los cristianos regresará, ciertamente. Exacto, exactamente, regresará al Mesías. Entonces, ese tipo de visión es con la que desde un comienzo comenzaron ese proyecto genocida, porque comenzaron ya desde ahí a hacer grandes masacres poblando el territorio con judíos europeos, que entonces Israel se convirtió, cuando se funda Israel, ya unos 30 años después, se hace con la idea de hacer un bastión de Occidente en el Medio Oriente, una región estratégica por petróleo, gas y otros recursos naturales para los imperialismos occidentales. Entonces se convierte Israel en el perro guardián de los intereses imperialistas en la región. Y de paso se sacan de encima a los judíos europeos y los judíos europeos entonces entran a convertirse en la raza superior, en abrazar la blanquitud racista occidental de la superioridad racial de ellos sobre los árabes. Entonces reproducen el mismo esquema que se usó para inferiorizarlos racialmente en Europa. Ahora ellos pasan a hacer lo mismo con los pueblos, con el pueblo palestino en primer lugar y con los pueblos árabes en general. Entonces, y ahí se blanquean, es una manera de blanqueamiento del judío europeo claro, en Europa con el racismo, las persecuciones, etcétera, ya el hitlerismo, pues buscan como solución asentarse en otro lugar y hacer lo mismo que los occidentales hicieron contra ellos. Es decir, practicar un colonialismo racial, de dominación racial y de exterminio sobre el pueblo palestino. Entonces, eso se intensifica, eso comienza con el colonialismo británico en plena Primera Guerra Mundial, cuando ese territorio con la caída de los otomanos pasa a manos de Gran Bretaña, viene la declaración de Balfour, un político muy antisemita, muy racista británico, que busca como solución al problema judío, entre comillas, que es exportarlos a Palestina y de paso hacer ahí un bastión de Occidente en ese lugar. Luego viene la fundación del Estado de Israel 30 años después y vienen las masacres, continúan y se intensifican durante el periodo del Estado de Israel, desde el año 48 en adelante. Entonces tenemos ese background, ese trasfondo, yo quería lanzarlo y ponerlo en la mesa para que se entienda que lo que pasa en Israel no es un problema de que los musulmanes o de que los palestinos, de que los árabes son antisemitas y todas estas historias que nos han hecho todo el tiempo, sino para que se entienda que el proyecto desde el principio hasta hoy es un proyecto de exterminio del pueblo palestino sistemático, estructural, que lleva ya más de 100 años y que poco a poco van exterminando a las poblaciones. Ya lo que queda de territorio de los palestinos, que eran los que estaban en todo el territorio, ya lo que queda es un 10%. Apenas un 10% de la Palestina histórica es donde están asentados los palestinos porque los han acorralado
en una especie de batustanes, una especie de campos de concentración, vigilados y sometidos a una violencia brutal, tanto en Cisjordania como en Gaza. Y el resto del territorio se lo han ocupado los colonos israelíes, o sea, de origen judío, que traen de otras partes del mundo a ocupar el territorio. Entonces, luego las narrativas que estamos escuchando son, para ponerlo de una manera así metafórica, rápida y sencilla, que es fácil de entender para todo el mundo, son las narrativas y los relatos de las películas de vaqueros de Hollywood. Si se recuerdan, los vaqueros, que eran los colonizadores, los que iban tomando las tierras de los pueblos originarios en Norteamérica, ¿no? En este caso dentro del Estado estadounidense, y van quedándose con todo y sacando a los pueblos indígenas con la fuerza y practicando un genocidio brutal de millones de pueblos originarios en el territorio estadounidense. En las películas de vaqueros, ellos aparecen como las víctimas de la violencia de los indígenas. O sea, en las películas de vaqueros, los indígenas que se están defendiendo de un genocidio, ¿no? Del colonialismo de población, que como he dicho está altamente correlacionado con genocidio, porque el colonialismo de población lo que busca es quedarse con los territorios y sacar a los pueblos originarios del territorio por la fuerza. Entonces, el genocidio siempre está asociado al colonialismo de población. No hay colonialismo de población sin genocidio. Eso hay que entenderlo. Entonces, en las películas de vaqueros aparecen siempre los vaqueros como las víctimas y los indígenas como los violentos. Eso es lo que nosotros estamos leyendo en la prensa todos los días. O sea, están justificando ahora el genocidio porque es que los palestinos son violentos. ¿Ves? O sea, los palestinos que se están defendiendo de un genocidio, o sea, que es sistemático, que lleva, bueno, más de 100 años, ahora ellos son los violentos. ¿Ves? Entonces el relato de las películas de vaqueros. Y eso es lo que vemos en la prensa, eso es lo que le sale por la boca a todos los imperialistas occidentales para justificar lo injustificable, para justificar seguir apoyando, financiando ese genocidio en Gaza y en Palestina, y justificarlo a los ojos del mundo. Es que esta gente son violentos, es que Israel tiene el derecho a defenderse. O sea, los cowboys, los vaqueros tienen derecho a defenderse, porque es que estos indios son violentos. Y mira, están disparándole. Entonces, ¿qué puede hacer un cowboy si no es defenderse? Entonces, esas películas, esas narrativas de la película de vaquero que nos han metido por ojo, boca y nariz al mundo entero, es el relato, es la estructura del relato con el que están hoy día haciendo ese genocidio en vivo y a todo color en Gaza. Entonces, bueno, quería hacer esta puntualización para empezar la conversación. Claro, y que como tú bien dices, no tiene nada que ver con un discurso teológico. El discurso teológico está totalmente instrumentalizado porque en realidad los fines son muy claros, son fines económicos, son fines geopolíticos. Y bueno, se ha descubierto un montón de recursos naturales también que están en ese territorio. Es un territorio muy rico y en el cual pues los palestinos son realmente estorbo, ¿no? Hoy en día. Justamente estaba leyendo Carlos Facio que decía, Gaza es un espacio donde toda la población es un enemigo. ¿No? Toda la población es un enemigo y debe ser eliminado o desplazado por la fuerza. Entonces, digamos, los fines geopolíticos, ¿no? Económicos son lo que está realmente ahí. Y yo quisiera que reflexionáramos también sobre el impacto que tiene esta situación, digamos, hoy en día en la humanidad, porque es verdad que genocidios ha habido muchos a lo largo de la historia humana, incluso en la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar también de la Nakba, pero y que esta sería, ¿no? Una nueva Nakba también. Pero hoy en día el hecho de que nadie pueda escapar, ¿no? De saber sobre lo que está pasando en Palestina, o sea, que está a la luz de todos los ojos, cambia algo.
O sea, cambia algo de manera muy importante porque yo creo que nos regresa como humanidad una responsabilidad que no habíamos tenido nunca. Porque muchas veces antes podíamos haber dicho, no sabía, ¿no? Era lejos, no tenía nada que ver, ¿no? O sea, pero hoy en día, o sea, realmente tenemos como una oportunidad, yo siento que es histórica, porque podemos hacer cosas. Y creo que el hecho de estar viendo, ¿no? En vivo y en directo, o sea, las sumas, hoy tenemos 20.000 niños que han sido asesinados. Eh, o sea, esto nos habla realmente como de la monstruosidad que tenemos ante nuestros ojos. O sea, yo no veo que la humanidad pueda sanarse de esto. O sea, es como una herida que va a doler siempre, va a doler al infinito. Entonces, no sé, me gustaría como que reflexionáramos sobre cómo esto impacta ahora en la humanidad, ¿no? O sea, qué responsabilidad nos regresa, porque por un lado también estamos viendo como al mal en todo su rostro, porque no solamente un mal, como hablaba, por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no? De la banalidad del mal, cuando había todas estas entrevistas que se hicieron a militares que tuvieron responsabilidades directas, ¿no? Que apretaron el botón en las cámaras de gas, ¿no? O sea, que participaron de los experimentos que se hicieron con los judíos por orden de Hitler. Eh, y siempre como que estaba la cuestión de que yo estaba siguiendo órdenes, ¿no? O sea, yo realmente no sabía bien lo que estaba pasando. Yo era como una pieza, ¿no? Un momento del engranaje general y entonces como que no se tenía acceso a toda la dimensión de lo que estaba pasando. Es decir, cada uno veía como al asesino, al asesinado de enfrente, ¿no? O sea, veía como en pequeña escala. Pero hoy en día, o sea, eso que después salió a la luz, pero que fue mucho tiempo después que empezaron a publicarse ahora sí las fotos y los testimonios y todo lo que había sido, y que eso cimbró, o sea, cimbró Europa, cimbró Alemania, cimbró el mundo entero, hoy lo estamos viviendo en vivo y en directo. O sea, hoy no es como un pequeño mal, sino que realmente Netanyahu con digamos, toda la gente que está empecinada en justificar este asesinato, o sea, de que ahora tenemos, y que yo digo que las cifras son muy tímidas, ¿sabes? Que nos digan a este punto que hay 54.000 muertos, me parece sumamente tibio, porque lo que hemos visto, o sea, rebasa totalmente esos números. Pero los vemos como en una justificación altiva, soberbia, ¿no? O sea, indolente, que realmente pareciera que no los podemos detener, ¿no? O sea, ellos levantan la mirada, o sea, están retando a la humanidad entera, están retando incluso a las grandes potencias porque, bueno, recién ahora como que China está empezando como a salir con un rostro más firme, pero que no habíamos visto tampoco. O sea, y entonces como que poco a poco la gente, ¿no? La gente de a pie, o sea, la presión está siendo cada vez más grande, pero también la impunidad es enorme. O sea, entonces, ¿cómo tú ves, ¿no? Digamos, esta responsabilidad que hoy tiene la humanidad. Entonces, me gustaría como saber cómo piensas el hecho de que hoy en día se nos regresa por primera vez la responsabilidad a toda la humanidad frente a qué hacer ante lo que está pasando. Bueno, esa pregunta yo he dicho en varios lugares ya desde el 7 de octubre hacia acá, ¿no? El momento en que se intensifica el genocidio en Gaza, porque el genocidio no empezó el 7 de octubre, vamos, esto empezó mucho antes, como expliqué al principio. Este, pero se intensifica de una manera brutal en el último año y medio. Este, lo que yo he dicho es lo siguiente, estamos por primera vez
a escala global en la humanidad ante un momento mesiánico planetario. ¿A qué me refiero? En el pasado, los genocidios siempre se hacían, esos genocidios se hacían de manera eh, oculta, o al menos se intentaban esconder, se intentaban ocultar. Aquí tenemos un genocidio donde los genocidas no están ocultando nada, están abiertamente justificando con textos bíblicos, con fake news, con relatos de películas de vaqueros de Hollywood, etcétera, el genocidio que están haciendo. Y lo están justificando abiertamente al mundo, no se están escondiendo. La impunidad total. Y esto nos lleva a un momento de decadencia imperial, porque obviamente ninguno de los imperios occidentales está diciéndole a Israel, oye, hazlo, pero escóndete, no lo di, no lo seas tan abierto. Bueno, hoy día tenemos video tras video, evidencia tras evidencia de la, podríamos decir, usando un lenguaje teológico, de una cultura satánica. O sea, están celebrando de una, o sea, con cultos prácticamente se podrían nombrar como satánicos, la muerte y el exterminio de seres humanos. O sea, de una manera, vamos, en lenguaje teológico satánico, en lenguaje político, como genocidas, colonialistas, racistas occidentales, ¿no? Y están celebrándolo. Hay bailes, hay fiestas, es como vamos, como un bacanal de sangre que están, y aquí no podemos decir que es el Estado de Israel, pero que el pueblo de Israel no. Es que el pueblo de Israel en su gran mayoría, están de acuerdo con el genocidio, promueven el genocidio, están de acuerdo con la exterminación de las poblaciones palestinas. Eh, la diferencia que tienen con Netanyahu es que Netanyahu tiene problemas de corrupción, tiene problemas, está ahí manteniéndose y extendiendo su liderato en el Estado de Israel y su posición como líder del Estado, evadiendo acusaciones penales de corrupción a través de este genocidio y esta masacre que le llaman guerra, pero en realidad es una masacre. Esto no es una guerra, esto es un genocidio. Y entonces se están parando en eso para él seguir en la silla. Y lo que no le gusta al Estado a los israelíes no es que esté matando palestinos, es que esté usando la matanza de palestinos como manera de cubrirse y protegerse de las acusaciones de corrupción. ¿Ves? Entonces, ese es el gran tema. Entonces, eh, tenemos en este momento de la humanidad, este es un momento mesiánico, o sea, mesiánico en el sentido de que ahora nadie puede decir yo no sabía nada. Y entonces toca ahora todos somos responsables. Ahora nadie puede decir yo no sabía nada, yo no estaba enterado y hacerse de la vista larga. Ahora nadie puede tomar ninguna posición neutral. No, yo soy neutral, perdóname, el neutral es ya una persona que está en complicidad con los poderosos que están ejerciendo el genocidio. Aquí no hay neutralidad. El que se quede cruzado de brazos está permitiendo que eso siga, que ese genocidio siga. Entonces, toca a las personas en este momento asumir responsabilidad inevitablemente. O sea, o asumes responsabilidad o eres cómplice del genocidio. Y el problema es que de una manera también que desde una mirada teológica pareciera como si el ser divino pusiera a la humanidad en una prueba. O sea, en una prueba. Aquí o te levantas como humanidad o te vas a hundir como humanidad, porque si tú permites que esto ocurra en Palestina, esto viene para el mundo entero. Ya hay élites de dados
que están hablando que hay demasiados seres humanos, que la crisis ecológica planetaria no es porque hay un sistema civilizatorio capitalista, moderno, occidental, destructivo de la vida, de la naturaleza y todo eso. No, es que hay muchos seres humanos y lo han dicho ya muchas veces, que de los 8.000 millones hay 6.000 millones de más y hay que dejar solamente de 2.000 millones. Entonces, hay un proyecto de genocida a escala planetaria del 1% del 1% de las élites del capital financiero internacional, que quieren fundar un nuevo sistema todavía más perverso que este, que es lo que alguna gente llama tecnofeudalismo. No tengo el tiempo de elaborar aquí, pero ante la caída de este sistema, ellos no quieren caer con el sistema, ellos quieren ese 1% del 1% si quiere quedar arriba. Y para eso tienen que fundar un nuevo sistema civilizatorio que trascienda este y donde ellos queden arriba y utilizando las nuevas tecnologías. ¿Ves? Y se trata de que entonces de esos 2.000 millones que queden vivos, robotizarlos, es lo que se llama el transhumanismo. No me voy a meter en eso aquí ahora, pero simplemente decir que lo que pasa en Gaza no es una cosa que pasa por allí y no tiene que ver con nosotros. Es que lo que pasa en Gaza es un laboratorio de exterminio de poblaciones usando inteligencia artificial, usando las nuevas tecnologías. Y eso está siendo sostenido. Por eso los imperialismos occidentales están de cabeza ahí, el gran capital financiero está de cabeza ahí, están todos de alguna manera sosteniendo ese genocidio porque es el plan que tienen para el planeta, esas élites. O sea, esas élites ven en lo que pasa en Gaza un laboratorio para lo que ellos intentan hacer con la caída y la debacle del sistema imperialista mundial que está en crisis terminal, empezando por la hegemonía estadounidense. Entonces están buscando fundar un nuevo sistema, pero para fundar ese nuevo sistema con las nuevas tecnologías necesitan reducir la población del mundo significativamente. Eso es lo que ellos están hablando. Entonces, cuidado, porque estos métodos ya hay otros lugares del mundo donde ven la impunidad de Israel y donde ya dicen, bueno, si Israel lo puedo hacer yo también. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en la India, el genocidio sobre las poblaciones de Cachemir, poblaciones musulmanas, en territorio de la India por los nacionalistas fascistas hinduistas que están haciendo un genocidio contra la población musulmana en Cachemir. En Myanmar, que era la antigua Birmania, están haciendo lo mismo con las poblaciones musulmanas. O sea, es como luz verde porque ahora no va a haber. Entonces, aquí viene el otro tema. Detrás de todo esta, en la permisividad de este genocidio, se concatena entonces con un montón de otras cosas. Primero, el orden internacional que se puso a partir de 1945 con la hegemonía americana terminó. Porque ese orden internacional de derechos humanos, de las reglas de las Naciones Unidas, bla, 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 eso se cayó. Porque ni las Naciones Unidas están vetadas por el imperialismo estadounidense, nadie puede hacer nada, el genocidio pasa con impunidad. Si hubiera sido en otro lugar, hace rato que las Naciones Unidas hubieran metido un contingente de seguridad para proteger la población víctima de la situación, en otro contexto donde no fuera antagónico a los intereses imperialistas. Pero como esto está entrazado con los intereses imperialistas, las Naciones Unidas no son movilizadas porque tienen el veto de los grandes poderes, empezando por Estados Unidos. Entonces, lo que manda la situación es meter, si las Naciones Unidas funcionaran como deberían, estarían con un ejército metido en Israel, poniendo una frontera para proteger a la población. Pero eso no va a pasar porque esas Naciones Unidas están corruptas. O sea, es una institución en crisis terminal que no es operativa. Es una fachada que no logra detener un genocidio como este ni muchos otros. Entonces, desde hace rato que las Naciones Unidas vienen patinando, resbalando, y ya está en la crisis terminal, porque ya eso no sirve para nada. El orden institucional internacional está en crisis terminal. A los ojos del mundo se ve que eso no tiene ningún sentido, ese orden. Entonces, tenemos que ese genocidio está llevando a la extrema derechización de muchos países, sobre todo países europeos y en Estados Unidos, porque parte de la política que lleva el Estado de Israel es
de alguna manera prohibir a los que se critica al Estado de Israel. Entonces, los derechos a la libertad de expresión, derecho a la libertad de manifestarse, todos esos derechos que estaban como, o sea, entre comillas, garantizados para las poblaciones del primer mundo, se han ido, vamos, a la basura, porque el Estado sionista ha logrado la complicidad de los estados imperialistas al punto de violar sus propias leyes, al punto de que ahora el orden institucional legal, jurídico, que permitió una serie de derechos a los ciudadanos del primer mundo, está siendo socavado por el Estado sionista en complicidad con los imperialismos occidentales, que están ahora censurando, que están ahora persiguiendo a estudiantes, a manifestantes, que están ahora metiendo en la cárcel gente por estar defendiendo a los palestinos ante un genocidio. Entonces, lo que está ocurriendo es no solamente que el orden internacional se va a la basura, porque aquí ahora es la ley de la selva, ahora es la ley del fuerte. Ya no hay legalidad internacional que se pueda justificar dado el orden institucional internacional que se puso allí por Estados Unidos bajo su hegemonía a partir de 1945. Eso se voló en pedazos, sino que además el orden jurídico de derechos ciudadanos de los ciudadanos del primer mundo se está fascistizando, se está yendo a la extrema derecha, porque ahora lo que la extrema derecha siempre soñó como Estado autoritario, como Estado que le quite derechos a la población, ahora lo están haciendo con impunidad total, violando sus propias constituciones, violando sus propios derechos, con tal de defender a ese Estado genocida. Entonces queda a los ojos del mundo también, incluyendo a los ojos de la gente del primer mundo, se empieza a desvanecer la ilusión fetichista que se tenía de esas instituciones, ¿no? La sacralización de todas esas instituciones internacionales y nacionales empieza a desfetichizarse a los ojos de los pueblos y empieza a haber ahora dentro del mismo primer mundo un movimiento ya, vamos, donde se le ha caído los velos a los imperialismos occidentales, donde ahora queda al desnudo la manera como ha funcionado de una manera hipócrita, de una manera racista, genocida, inconsistente, porque esto no es nuevo, esto lo han hecho. Miren las matanzas del imperialismo estadounidense en Corea, por ejemplo, en los años 50, las matanzas y las masacres en Vietnam, en Laos, en Camboya, es que podemos ir de millones de seres humanos asesinados en la invasión a Irak. O sea, estoy mencionando dos o tres, pero han habido, o sea, decenas de invasiones brutales de Estados Unidos desde el año 45 en adelante. Ya no estoy contando antes del 45. Del 45 para acá, cuando era el país hegemónico, miren todas las masacres y todas las invasiones y todas las matanzas que han hecho. Entonces, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora está en vivo y a todo color a los ojos del mundo. Entonces, estamos en un momento mesiánico. De nosotros nos toca actuar para parar esto. O la humanidad se levanta y para esto, o la humanidad se va a hundir. O sea, vamos a morir muchísimas más personas que los palestinos en Gaza. O sea, va a morir gente en todas partes. Entonces, estamos hablando de una situación seria porque no es algo, vamos, una cosa tonta. El tema que tenemos de frente es un desafío mesiánico para la humanidad. O sea, nos toca actuar, nos toca tomar en las manos esto, porque esto no podemos seguir dejando que los estados lo resuelvan. O sea, porque los estados, hoy, los estados imperialistas, están ahí para asegurar que esto siga. Bueno, yo quería retomar dos de los puntos que has abordado que me parecen muy importantes porque esto de que se han caído los velos, o sea, en realidad lo que demuestran es que lo que hoy conocemos nosotros como cultura, cultura occidental, es en realidad como una cultura de maquillaje. O sea, se ha producido como un maquillaje de
de filosofía, de derechos humanos, teórica incluso, que hace ver, ¿no?, a Occidente como baluarte de los grandes valores de la humanidad, pero lo que vemos en su práctica política, histórica, es todo lo contrario. O sea, estos ejemplos que tú has nombrado son exactamente, pero si realmente hiciéramos una narración exhaustiva, ¿no? Nos podríamos quedar aquí. O sea, es una historia de exterminio. O sea, esto que estamos viendo hoy en día no es un caso aislado, ha estado sucediendo durante 5 siglos y hoy lo podemos ver como de manera clara, o sea, de manera cruda, desnuda. Y obviamente que es espantoso, pero al mismo tiempo también siento yo, y aquí va el otro tema que quería yo resaltar de lo que tú has mencionado, es la cuestión de el nacimiento de un nuevo ser humano, ¿no? O sea, las grandes potencias, y aquí, digamos, pensando también en el 1% de los ricos más ricos del mundo, que están imaginando un tipo de ser humano, ¿no? Un tipo de ser humano que pueda ser manipulado, que pueda ser controlado, que hoy día a partir no solamente, digamos, de los chips futuros que pueda haber en nuestra cabeza, sino que ya desde los algoritmos, desde la educación, desde la, o sea, hay, desde los medios de comunicación, hay ya un montón de, de sistemas de control que están operando y que realmente mueven el sentido común y la opinión de gran parte de la gente. Sin embargo, eh, digamos, este ser humano como dócil que sigue y que se deja conducir por estos medios de comunicación masivos, contrastan con el otro ser humano que también está empezando a nacer y que es sobre lo que yo me quisiera enfocar, porque aquí es donde yo veo como la gran oportunidad histórica que nos abre este momento y que es ante esta deshumanización, ¿no? Y que fíjate, viene en el recipiente, ¿no? O sea, viene expresado a partir de gente que se dice seguidora del libro, ¿no? Seguidora del libro de la Torá, que es un texto que tiene también un ideal de ser humano. Pero fíjate, o sea, el ideal de ser humano de ese libro sagrado para muchísima gente en este mundo es expresión de la generosidad máxima, ¿no? O sea, cuando vemos esos grandes personajes de la Torá, por ejemplo, Abraham, que era un hombre de generosidad pura, ¿no? Que cuentan las historias de que su tienda tenía 4 entradas para que todos pudieran entrar, digamos, desde todos los puntos cardinales, que corría a servirle al extranjero. Es decir, es una cultura la que se expresa en ese libro, una cultura del desierto, una cultura de la vulnerabilidad total porque en el desierto tu vida depende completamente de la generosidad del otro. Si el otro no te alcanza un vaso de agua, una cosa para arroparte, o sea, si no te da los insumos mínimos para poder vivir, o sea, es imposible reproducir la vida si no es en comunidad. Entonces, esa cultura, ¿no?, expresada en ese libro, vemos hoy, digamos, a los más grandes asesinos y genocidas montados sobre o pretendiendo montarse sobre esa cultura, sobre ese legado, pero es justamente lo contrario. Entonces, hoy en día, digamos, la humanidad tiene la oportunidad de volver a revisar, o sea, cuál es el tipo de ser humano que queremos ser, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ser humano? O sea, ya más allá de las máscaras, de las pretensiones, de las culturas, hay algo que compartimos y que es la vida y que qué tipo de modo de vida podemos nosotros desarrollar y trato entre unos y otros
para efectivamente hacerla posible y hacerla posible no solo de algunos, sino de todos, ¿no? Que esto es como lo que hoy justamente nos está interpelando, porque hay quienes son sistemáticamente excluidos de, de la reproducción de la vida, ¿no? Hay los nadies. Y estamos como mirando que todos esos que nos han dicho que eran nadies, pues son alguien, tienen una historia y tienen, digamos, en ellos se debate hoy como lo más santo que nosotros podamos pensar, que es la vida de los niños, ¿no? Que a mí me parece como de lo más doloroso que estemos viviendo, ¿no? El otro día estaba viendo un video y lo quiero contar porque fue como muy fuerte, ¿no? O sea, una niña en un grito, abrazada a su padre mientras estaban los bombardeos. Y decía la grabación, ¿no? Esto es lo que vivimos cada noche con los bombardeos. Entonces era una niña en el terror, o sea, en el grito del terror. Yo pienso, o sea, como madre, ¿no? O sea, yo veo a esa niña y veo a mis niños. O sea, como madre no podemos más. Creo que tenemos que, como, ¿sabes? Tomar esto entre las manos y cada uno, o sea, cada uno en la trinchera que le toca. Yo creo que las madres tenemos el deber de educar nuevos seres humanos. O sea, seres humanos solidarios, generosos, amorosos, que no dejen a nadie atrás, que no dejen a nadie afuera, que no, o sea, que sean sensibles, que se dejen interpelar por la queja, por el grito del otro. Es decir, hay como mucho trabajo que hacer en casa. Hay mucho trabajo que hacer político, hay mucho trabajo que hacer en nuestros lugares de trabajo. Es decir, lo que podemos hacer hoy por Palestina es, o sea, nos atraviesa de una manera tan radical que en todos los lugares donde estés tú puedes hacer algo, que es justamente no reproducir esas dominaciones, que son pequeñas, que son medianas, que son grandes, dependiendo de la cantidad de poder que tú tienes entre las manos. Pero siempre podemos hacer algo. Entonces, bueno, en ese debate del ser humano, ¿qué tipo de ser humano vamos a reproducir en el siglo XXI? Creo que esa es la pregunta que tenemos hoy en día y que cada uno debe responderla sobre todo desde, desde esa generosidad a la que estamos llamados. Sí, mira, lo que pasa es que Occidente, la modernidad occidental se apropió de una categoría que ya existía antes de esta civilización de muerte, que es la categoría del humanismo, la categoría de el entendimiento de que todos los seres humanos somos iguales y que todos los seres humanos tenemos la dignidad, que hay que respetar la dignidad de todos los seres humanos en nuestra diversidad. Este, eso en este sistema civilizatorio se apropian de cosas como, por ejemplo, humanismo y lo corrompen en un segundo porque esta civilización se montó desde el primer día con genocidio y racismo. O sea, el racismo genocida. El primer momento de la expansión colonial europea fue hacia el Andaluz y se hizo con genocidio, con limpieza étnica del territorio, que es lo que expliqué al principio del programa, con colonialismo de asentamiento que limpia étnicamente el territorio con una violencia brutal, que en aquella época no habían los medios tecnológicos, poder ver en vivo a todo color el planeta entero lo que estaban haciendo aquí. Aquí quiero decir en los territorios de Al-Ándalus, en el sur de la península ibérica. Luego hicieron esos métodos, se los llevaron a Viayala, a nuestro continente, y agarraron las civilizaciones de los pueblos, e hicieron lo mismo, masacraron, practicaron genocidio, exterminio, esclavismo, o sea, de todo, todas las formas de colonialismo que nos podamos imaginar, desde el colonialismo de explotación hasta el colonialismo de asentamiento. Y se han llevado eso al resto del mundo y ha sido sistemático y constante ese tipo de comportamiento porque se considera en el humanismo occidental, es una visión, es un concepto de humanismo que corrompe todas las nociones de humanismo que se tenían antes de la modernidad.
donde todos los seres humanos éramos parte de la humanidad. Ahora no. Ahora una parte, una minoría del mundo están hiperhumanizados como los seres superiores y la mayor parte de la población del mundo están deshumanizados como seres inferiores. Entonces, bajo ese concepto, cuando se dice la humanidad o cuando se habla de humanismo, se están refiriendo a una minoría de la población del mundo. Es a esa minoría que le corresponden los derechos, que le corresponden todos esos discursos bonitos que la modernidad acuña, apropiándose de manera extractivista epistémica de los ideales de igualdad, de fraternidad, de dignidad, de libertad, de derechos que otras civilizaciones llevaron a la práctica antes que este sistema moderno europeo, pues se lo apropian de manera corrupta y distorsionada porque está corrompida desde adentro ya con la ideología racista. ¿Ves? Y entonces eso hace que unos seres humanos valgan más que otros. O sea, un israelí muerto ya es un escándalo mundial. Bien, en cambio, cientos de miles de palestinos asesinados, pues no pasa nada. ¿Ves? Y es lo mismo que pasaba en otros proyectos colonialistas, racistas occidentales, la misma historia. Vale más la vida de un blanco occidental que la vida de 100.000 o millones de seres humanos de de otros pueblos, ¿no? Que son considerados racialmente inferiores. Y por eso es que el concepto de derechos humanos es corrupto, el concepto de igualdad es corrupto, el concepto de democracia es corrupto. Todos esos conceptos están corrompidos desde adentro por el racismo de la modernidad capitalista occidental, desde el primer día, hace 600 años atrás, hasta el día de hoy. Entonces, fíjate, en el siglo XVI fuimos de Cristianiza Totemato, ¿no? Y a nombre de Cristianiza Totemato, en la expansión colonial europea, con un ideal supuestamente altruista, venimos a evangelizar, ¿no? Entonces, bajo esa retórica de salvación, asesinaron a millones de seres humanos en la expansión colonial, en Al-Ándalus, en Abiyala y en muchos otros continentes. Entonces, en el siglo XIX era civiliza Totemato. Traemos civilización. Tú, o sea, te tienes que civilizar, que significa asimilarte a las normas de la civilización capitalista moderna occidental. Tú resistes, pues hay que eliminarte porque tú eres un obstáculo al progreso, tú eres un obstáculo a la civilización. Entonces, civiliza o te mato bajo ese lema de altruista, de que vamos a traer civilización y progreso, mataron a millones de seres humanos, sobre todo pueblos originarios del planeta entero, en el siglo XIX. Luego, en el siglo XX, desarrolla Totemato. O sea, venimos a traer desarrollo. A pesar de que se llamado subdesarrollo, entre comillas, de nuestros pueblos, era después de 400 años de colonialismo y neocolonialismo, pues un resultado de una situación internacional de dominación y explotación de centros metropolitanos y periferias coloniales y neocoloniales, pues ahora te lo atribuyen como si fuera un rasgo cultural, como si es que tú culturalmente eres subdesarrollado. Y aquí venimos a enseñarte cómo desarrollarte. Y si tú pones obstáculo a eso, que no es otra cosa que abrir tu país a las inversiones de los países imperialistas para explotar, superexplotar a los trabajadores de tu país y para extraer toda la riqueza de recursos naturales de tu país. Si tú te opones a eso, entonces vienen los golpes de Estado de la CIA para poner dictaduras militares desarrollistas. Y eso lo hicieron en todo el planeta en el siglo XX. Luego tenemos al siglo XXI, democratízate o te mato. A pesar de que muchas de esas dictaduras eran producto de los golpes de Estado de la CIA para poner dictaduras militaristas, muchos de esos dictadores vienen de esa historia puestos allí por la misma CIA. Ahora dicen que no, que es que tú tienes una cultura autoritaria y que nosotros los occidentales venimos a enseñarte democracia con aviones, con aviones de guerra, con bombardeo, con tanques de guerra, etcétera. O sea, una cosa totalmente perversa y absurda, ¿no? Entonces, tú te opones a eso, pues hay que intervenir militarmente para enseñarte lo que es la democracia, ¿no? Todo eso son proyectos globales coloniales
totalmente retórica de salvación falsa porque sabemos a lo que vienen. Vienen a saquear seres humanos, a saquear recursos y todo eso. Pero lo barnizaban y lo pintaban con un lenguaje bonito de salvación. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, con la decadencia imperial, ya no tienen nada que vender. En Gaza tenemos ya otro lema. Ya no es cristianiza tu temato, desarrolla tu temato, civiliza tu temato, democratiza tu temato. Ahora es suicídate o igual te voy a matar. O sea, suicídate o te mato. Y ya el objetivo ya no tiene una parafernalia bonita de cristianizar, democratizar, civilizar o desarrollar. Ahora es para poner un resort turístico hotelero en Gaza. O sea, vamos a exterminarte, o sea, suicídate o te mato para poner un proyecto hotelero para que el 1% del 1% se beneficie. O sea, ya no hay ni siquiera el disimulo, ni siquiera la retórica de salvación. Ya está al desnudo los imperialismos occidentales en sus mentiras, en sus fake news y en sus manipulaciones, que siempre las esconden con proyectos supuestamente altruistas, con proyectos de salvación bonitos, embellecidos, con retórica bonita, ¿no? Para luego hacer los saqueos y los desastres y los exterminios. Ahora ya no hay disimulo. Ahora estamos en un momento de decadencia de los imperialismos occidentales y ya nadie se esconde. Ya todo el mundo está con la máscara quitada, abiertamente defendiendo el genocidio, quiero decir, todo ese mundo de los imperialismos occidentales, sus élites y su liderato político y económico están en complicidad con esos genocidios y ya descaradamente diciendo, mira, suicídate o te mato porque aquí necesitamos un resort turístico frente al mar. Entonces, ya no hay ni siquiera el discurso del disimulo que antes tenían. Y entonces por eso es que las máscaras han caído, por eso es que se ha desvelado a mucha gente, incluyendo gente dentro del primer mundo, al mundo, de qué se trata esta civilización de muerte. Y entonces esta civilización, la modernidad capitalista occidental, o la terminamos con ella o va a terminar con la humanidad y no sé con cuántas otras especies en el planeta. O sea, es una o la otra. O sea, ya se ha puesto esa civilización enfrente de nosotros como una civilización de muerte, como el mal, ¿no? Como el mal que busca destruir la vida en el planeta de una manera ya, pero sin disimulo. Y entonces nos toca a nosotros actuar en este momento histórico para poner a la humanidad al nivel, elevarla al nivel que tenemos que estar para detener esto. Y de no hacerlo, lo que se nos viene para encima es la catástrofe. Efectivamente, mira, yo me estaba acordando de nuestro querido maestro Enrique Dussel, porque él, precisamente estando en Palestina, dijo en algún momento deberíamos escribir una historia al revés, pensada desde los pobres y desde los oprimidos. Así que la filosofía de la liberación nace en Palestina. Y, y justo contra el sionismo, ¿no? Tenemos que traer su misma palabra en contra, que es la misma palabra de la Torá y que Enrique Dussel reivindicaba, precisamente porque es una cultura de hacer justicia con el pobre, con el huérfano, con la viuda, y él decía siempre, ¿no? Con el extranjero. Es decir, no con mi compadre, ¿no? Con mi compatriota, sino con el otro, con el que viene de fuera, con el que no conozco. No con mi hijo, sino con el huérfano, es decir, con el hijo de otro. No con mi mujer, sino con una viuda, ¿no? La mujer de otro. Entonces, esa es la justicia que hoy en día nos clama Palestina. Esos son como los principios que tenemos que ponerle sobre el rostro al sionismo porque no nos, digamos, no nos convencerán de que eso
puede ser un llamado divino. Eso es justamente, como bien lo has dicho, una tergiversación, un fetichismo y hoy día, pues, como también lo has dicho, un satanismo, es decir, la inversión de todo, el volver sagrada la muerte. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, pues viva Palestina. Que viva Palestina libre, desde el río hasta el mar. Amén.